Venimos estudiando una serie que se llama Promesa Cumplida. ¿Quién es la promesa cumplida? Jesús. Jesús es nuestra promesa cumplida. Y de alguna manera hemos querido este diciembre acercarnos a ver algunos detalles de ese nacimiento, de aquel que se hizo el cumplimiento de las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento. Y hemos mirado por varios domingos cómo en esa promesa cumplida que es Jesús se cumplieron muchas palabras que se habían dicho en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan algunas? Que sería un niño, muy bien. ¿Cuál más? ¿Nacería de qué? De una virgen. ¿Y nacería dónde? En Belén, ¿cierto? Hemos visto en 3 domingos, nacería en Belén, nacería de una virgen y sería un niño. Y hoy queremos acercarnos nuevamente a esa promesa cumplida que es Jesús, bajo una promesa que se dio en el Antiguo Testamento, y es que Él sería rey. Llegó el rey, y como ese rey fue digno de alabanza y de adoración. Estas promesas cumplidas deben recordar algo en nosotros del carácter de Dios. Y yo quiero que piense por un momento, Jesús fue la promesa cumplida, es la promesa cumplida, y eso nos recuerda su carácter. Dios cumple su palabra. ¿No le parece eso maravilloso? Saber que al estudiar estas cosas, si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor, al estudiar estas promesas que se cumplieron, recordamos algo del carácter de Dios, y es que Dios cumple su palabra. Si usted hoy ha luchado por decir, ay, yo he visto tal promesa en la Biblia y como que la siento tan lejana, quiero hoy que usted tenga la esperanza de saber que si Dios cumplió la mayor promesa a la humanidad, que fue Cristo Jesús, ¿cuánto más cumplirá todas esas promesas que hay en la Escritura para nosotros? Y eso es esperanzador, saber que todo lo que Jesús cumplió en Él mismo, siendo nuestro Salvador, nuestro pastor, siendo nuestro guía, seguirá cumpliendo su palabra en cada uno de nosotros. Y para acercarnos al texto, quiero que usted busque Mateo 2, del 1 al 12. Y que podamos hoy ver cómo este texto de alguna manera desnuda nuestro corazón frente a esa promesa cumplida que es Jesús. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Usted me puede seguir con la que tenga allí, o ahí en las pantallas también va a aparecer el texto. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Quiero que se siente y que con este texto en mente trate de recrear en su cabeza un poco la historia. Y para ayudarle quiero que usted pueda ver este video.
مريم ازاي مريم؟ جبريل نثار لنحيا يشوع على هذا بيران. سلام عليك. سلام لك. دينو. Leyla. De pronto usted tenga algunas dudas que vamos a ir resolviendo, pero ¿no les impacta la cara de este hombre? Él está representando uno de estos sabios. La alegría, la emoción, la reverencia de encontrarse con Jesús. Y quiero que tengamos en mente el texto que leímos, el video, y que podamos ir viendo algunas cosas. Lo primero es que este es un relato que solo se encuentra en Mateo. Usted no puede encontrar esta historia en los otros evangelios. Así que Mateo tenía una intención al colocarla. Y la intención de Mateo no es completar el cuadro de los eventos históricos que rodearon el nacimiento de Jesús. A veces pensamos, necesitamos como saber todas esas cositas para ver cómo es la película completa. Esa no es la intención de Mateo. La intención de Mateo va mucho más allá. ¿Por qué es tan importante colocar en el evangelio lo que hicieron los sabios? No porque sea algo histórico, sino porque eso tiene un significado teológico que nos permite entender quién es Jesús. Claramente la importancia aquí está en que Jesús es rey. Y vamos a detallar cómo Mateo quiere mostrar a su audiencia que Jesús es rey a través de la visita de los sabios. Y quiero hacerlo en 3 puntos. El primer punto es que Mateo quiere comunicar que es un reinado universal e indestructible. Este rey es un rey universal y es un rey que no se puede destruir. ¿Y cómo vemos esto en el texto? El reinado de Jesús no está limitado por aspectos geográficos ni políticos. Los reyes de la época estaban determinados porque gobernaban una porción de tierra, un pueblo, una nación. Jesús viene a romper ese esquema. Él no viene a ser simplemente el rey de los judíos. Él viene a ser el rey universal. ¿Y cómo vemos esto? ¿Quiénes son los sabios? Los sabios no eran judíos. Los sabios eran gentiles. Los sabios, dice el texto, que venían ¿de dónde? Del oriente. Y como tuvimos en nuestra presentación para los que vinieron del Musidrama, el pastor preguntaba de qué parte del oriente. Los datos extrabíblicos dicen que los sabios venían de Babilonia o de Medo-Persia. Eso es a 1,600 kilómetros a camello.
Yo que soy medio perdida con las distancias, sé que es mucho. 1.600 kilómetros a camello. Estos sabios reconocen que ha de nacer un rey que no va a ser para Babilonia o para Persia, sino que va a ser un rey universal. Y por eso se toman la tarea de empacar sus cositas, y vieron ahí cuánta gente iba con ellos a camello, y empezar a transitar guiados por una estrella para encontrar a aquel que sería el rey. El texto dice en el versículo 12, dicen que vienen del oriente y hacen la pregunta, ¿dónde está? Qué ironía que los judíos no le estaban buscando. No hay ningún relato en los evangelios de que los judíos, los escribas, las personas del pueblo estuvieran buscando a Jesús. Quien está buscando a Jesús son los gentiles. Quien está reconociendo el reinado de ese bebé son personas de afuera y reconocen allí un reinado universal. Si usted va a Mateo 1:1, y quiero que tenga ahí su Biblia para que pueda verlo conmigo. Mateo 1:1 dice: el libro de la genealogía a Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo inicia con genealogía, y a veces pensamos que las genealogías son como, ay, ¿qué dices? ¿Qué nos está diciendo Dios en esto? Pero es palabra de Dios, y parte de la genealogía, y Mateo empieza con la genealogía para recordar el linaje de Jesús. Y ese linaje recuerda el reinado universal. Si usted se da cuenta, en Mateo 1:1 están citando a dos personajes. ¿Cuáles son? Abraham y David. ¿Cuál fue la promesa que le fue dada a Abraham? Que a través de él serían benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Quiere decir que ese Jesús, ese rey universal, sería la bendición ¿para qué? Para todas las familias de la tierra. ¿Y cuál fue la promesa que se le dio a David? Que un descendiente de él se sentaría en el trono para siempre. Jesús viene del linaje de David, y en él se cumple que se sentaría en el trono ¿para cuándo? Para siempre. Él sería ese rey universal, él sería ese rey indestructible. Y esa visita de los sabios nos recuerda un pasaje de Apocalipsis 7:9. Quiero que me acompañe un momento. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esta escena es un preámbulo de aquella promesa de que toda lengua, tribu y nación estaría adorando al Rey de Reyes. Tuvieron que venir los sabios del oriente, que no eran judíos, de otra lengua, tribu y nación. Y al final del capítulo, del pasaje que leímos de Mateo 2, dice que se postraron y adoraron ¿a quién? A Jesús. Es el reinado universal. Y estos sabios están dando a conocer que Él es un rey indestructible y es un rey para todos. No simplemente es la historia de que siguieron una estrella, sino es la historia que comunica una verdad teológica que se encuentra en Jesús. Él es el Rey universal. Por otra parte, Jesús creo que es de esas historias que uno puede decir, uy, esa gente le pasa de todo. Jesús había acabado de nacer y ya tenía todos los problemas del mundo. No tenía dónde nacer, ese fue uno de los primeros problemas. Y ahora está amenazado. ¿Quién desea destruirle? Herodes. El versículo 11 dice: entrando en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino.
Jesús enfrenta su primer peligro, la primera señal que evidencia que su reinado quería ser destruido, pero que no habría nada que lo destruyera. Él ni siquiera estaba haciendo algo. Y Dios mismo en su soberanía ya estaba comunicando que ese reinado sería indestructible. Que en la providencia de Dios haya comunicado a estos sabios en sueños, váyanse por otro lado, no le cuenten a Herodes dónde está. Era ver la providencia de Dios cuidando el reinado de Cristo. Nada iba a cambiar el plan de que Jesús fuera a la cruz, de que venciera la muerte, de que resucitara y estuviera reinando a la diestra de Dios Padre. Solo esta porción, que es una escena de todo el nacimiento, ya nos está comunicando quién es ese rey. Y es un rey que nada lo ha de destruir, sino que él tiene el control aún por encima de lo que otros planeen frente a eso. La primera cosa entonces es que es un reinado indestructible, es un reinado universal. La segunda es que este reinado tiene oposición. Esa es una realidad, no todo es color de rosa. Jesús mismo nos muestra que Él enfrenta oposición, que Él enfrenta situaciones difíciles. Y hay dos personajes en la historia que nos muestran esa oposición. El primer personaje es Herodes. Herodes es el primero que dice: yo no estoy de acuerdo con el nacimiento de este niño. Yo no reconozco que Él es rey. Y quiero que para que usted entienda un poco por qué Herodes actúa así, veamos algunas cosas históricas de Herodes. Herodes no era judío y los reyes eran por genealogía o por linaje. Quiere decir que Herodes era un usurpador del trono. Hay toda una historia que antecede de que por qué él llegó a esa digamos, posición, pero Herodes era un usurpador. Él no debía estar ahí porque él no era judío, él no venía de un linaje. Por consiguiente, en la cabeza de Herodes, ¿qué estaba siempre? ¿Alguien me puede venir a quitar aquí la butaca? Yo tengo que cuidarme de esto. Y Herodes, dice la historia, que él tenía como esa sensación de que todo el mundo conspiraba contra él por quitarle el reinado de él. ¿Y Herodes qué hace? Herodes planea, eso parece la novela, ¿no? Herodes planea casarse con una judía que se llamaba María. Y él se casa con una judía porque de alguna manera siente que al estar casado con una judía puede cuidar un poco su trono. Él se casa con una judía y la historia dice que cada vez que él sentía que alguien conspiraba contra él, él mataba a esas personas. Pero llega un momento en la vida de Herodes que él está tan abrumado por sentir que va a perder el poder que él manda matar a toda la familia de su esposa. Mata a su esposa y mata a sus hijos. Si usted lee en Mateo, dice que cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó. ¿Y quién más se turbó? Todo el pueblo, toda Jerusalén. ¿Por qué se turbó Jerusalén? No porque iban, alguien nos va a quitar a Herodes y Herodes es el mejor rey que tenemos. Por eso no se turbó Jerusalén. Jerusalén se turbó porque ya conocían la maldad de Herodes frente a su miedo de que alguien le quitara el poder. Así que sabían que si Herodes ahorita se sentía amenazado, iba a pasar cosas malas. Y claramente pasaron. Corrió un río de sangre. Si usted lee ahí en el versículo 16, vemos lo que hizo Herodes. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Por eso se turbaba el pueblo. El pueblo sabía que si Herodes se sentía amenazado, iba a hacer cosas horribles. Así que la primera oposición que tiene Jesús es un hombre que no quiere ceder el trono, que no quiere perder el poder,
que no quiere perder la autoridad. Y allí Jesús se enfrenta directamente a la venganza de este hombre. Si ustedes se dan cuenta, los pesebres, cuando ven un pesebre, en el pesebre están los magos o los sabios, ¿cierto? Es un anacronismo, porque realmente los sabios no deberíamos ponerlos en el pesebre. Los sabios fueron después, y quiero que usted no lo saque de la película, lo saqué del texto bíblico. Mire usted el versículo 11, cuando entrando ¿en dónde? En la casa vieron al niño. Esto es posterior. ¿Quiénes sí entran al pesebre y le adoran? Los pastores. Pero estos sabios toman mucho tiempo para llegar. ¿Y qué también apoya esto? Que Herodes mandó matar los niños ¿de qué edad? De 2 años para abajo. Usted se imagina, y ahora que soy mamá, pienso la angustia de María y José al saber que Herodes estaba matando niños. Y pensaba un poco en esa escena cuando Mati nació. Mati es pandemials, es niño de la pandemia, era encerrado. Y yo me imagino esa escena de María y José escondiendo a veces a Jesús frente al llanto, al dolor de muchas madres perdiendo a sus hijos. Y él ahí, escondidito. Y cuando usted mira la escena que sale ese niño y sonríe, es como saber que era un niño de 2 años y que le estaban reconociendo como rey. Que aún Herodes, con todos los niños que mató, no pudo tocarle a él. Herodes fue la primera oposición. La segunda oposición que vemos en el texto son los principales sacerdotes y escribas. Y usted va a decir, bueno, pero ellos no hicieron nada malo, ellos no mandaron matar a nadie. Estos principales sacerdotes y escribas muestran su oposición de manera pasiva. Son apáticos e indiferentes y desinteresados al rey. ¿Y por qué de alguna manera muestran oposición? Ellos citan un pasaje del Antiguo Testamento. Mire su Biblia nuevamente, si la tiene ahí o en su celular, usted se va a dar cuenta que el versículo 6 está tabulado de manera diferente. Eso quiere decir que está haciendo mención a algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Qué porción es esta? Esta porción está en Miqueas 5:2. Y voy a leer lo que dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Si se da cuenta, Mateo nos cita textualmente a Miqueas. Hay algo adicional que Miqueas está diciendo y quiero volverlo a leer en Miqueas. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas está comunicando que aquel que iba a nacer en Belén existía ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Y de alguna manera está diciendo aquel que ha de nacer en Belén es Dios mismo. Esas palabras, ¿quién las conocía? Los principales sacerdotes y escribas. Ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas. Por eso Herodes los llama a ellos y les pregunta ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y la respuesta de ellos es citar Miqueas. Trate de ubicarse en los zapatos de los escribas. Aparecen unos sabios diciendo que están siguiendo una estrella que es en Belén y ellos conocen la profecía. A más B, ¿cuánto es? Para ellos es, nació, llegó. Y si ellos eran los que estudiaban la palabra, si ellos eran los que estudiaban la ley, los profetas, ¿usted cómo se hubiera colocado? ¿Feliz? Yo creo que eran los primeros que debieron salir corriendo a buscarle. Pero Mateo los pone en la escena para decir, ellos no hicieron nada. Ellos
vieron todas las evidencias, vieron los cumplimientos y fueron indiferentes. Se quedaron neutrales, desinteresados frente a que estaba pasando, en ese momento estaba pasando, que ese niño había nacido. Y de alguna manera, esto nos muestra esa oposición en donde no nos vale 5 el reinado de ese rey. No sé si usted ha hablado a veces cuando habla de política con otras personas que no son ni A ni B y le da la misma. Pero de alguna manera, al final están diciendo, no estoy de acuerdo. Este es el escenario de los escribas y los fariseos. Hay una oposición frente a ese rey y no muestran ningún interés. El tercer punto es un reinado accesible. Ya hemos visto que es universal, que es indestructible, que tiene oposición y ahora es accesible. Jesús, el Rey prometido, acaba de nacer y ya nos está comunicando en los evangelios que Él tiene los brazos abiertos para recibir a las personas. Mateo no cuenta el relato de los pastores, que lo tenemos en los otros evangelios. Pero las primeras personas que visitan a Jesús son personas que para la vista y el juicio de otros no son de buena reputación. Son pobres, son marginados, no tienen un buen oficio. Y las primeras personas que visitan a Jesús son ellos. ¿Cuál es la segunda visita que muestran los evangelios? El contraste. Los sabios, los ricos, los poderosos. En Daniel uno puede ver que estaban, también detalla los sabios o los magos y muestra que eran personas que estaban cercanas al rey, que estudiaban diferentes ciencias, que se codeaban con la alta alcurnia, eran personas importantes. Y Jesús está comunicando que Él estaba con los brazos abiertos para recibir estos dos contrastes. Aquellos que a la vista de otros no valen nada y aquellos que a la vista de otros valen mucho. Pero la importancia aquí no es lo que valen a la vista de otros, sino lo que valen a la vista de ese rey. Y a la vista de ese rey, esas personas son iguales. Son igual de necesitadas de él, igual de pecadoras, igual de infieles, de frágiles, igual de cansados, de culpables, igual de demasiadas carencias. Tanto los pastores como los sabios tenían carencias en su vida. Y Jesús está diciendo, yo estoy para ustedes, porque yo los veo realmente como son. No con un título de pastor o de sabio. Yo los veo como son, criaturas mías, necesitados de mí, vulnerables, imperfectos. Si usted quisiera presentarse a un rey, creo que trataría de esconder todos sus errores, todos sus defectos, todas aquellas cosas que le avergüenzan y de alguna manera presentarse lo más digno para usted frente a ese rey. Pero acá este pasaje nos está recordando que Jesús no está pidiendo de usted máscaras, que Jesús no está pidiendo de usted roles, que Jesús simplemente está diciendo, preséntate tal y como eres, porque yo te recibo tal y como eres. Infiel, cansado, con dudas, con preguntas, yo te recibo. Y quiero que recuerde nuevamente la cara de ese sabio, cómo se quebró frente a un niño de 2 años, porque ese niño le conocía. Ese niño conocía su corazón, porque frente a ese niño usted realmente no puede poner nada para tapar lo que es. Piense por un momento las veces que usted ha estado en intimidad con Dios.
y cómo esa intimidad le ha descubierto a usted. Y recuerde que se está encontrando en ese momento con un rey, con el que más merece la gloria y la adoración, pero le está viendo tal cual es. Es un rey accesible. Que los sabios hubieran podido ir a adorar a ese rey es un recordatorio esperanzador para nosotros, pues nos permite saber que Él está cerca y no lejos. Que ese rey está cerca a nosotros. ¿Y sabe qué es lo emocionante? ¿Quién guió a los sabios a encontrar a Jesús? Dios mismo. Dios mismo nos ha de guiar a cada uno de nosotros para encontrarnos con Él. No es usted, no son sus fuerzas, no es su buen corazón. Es Dios mismo que dispone todas las cosas porque desea encontrarse con usted. ¿Usted se imagina cuando esos sabios volvieron a su tierra? La historia de saber que Dios mismo había puesto una estrella en el cielo para guiarles, para por un momento contemplar a un niño de 2 años. Ni siquiera iban a hablar mucho. Si ustedes ven ahí en el video, hay un momento que se agachan todos como si fueran a jugar con él. Ni siquiera fue una conversación teológica. Pero ese momento lo valió todo porque Dios dispuso todo para esa mirada. Para ese momento donde nos podemos sentir amados y desnudados por nuestro Rey. Aceptar a Jesús como Rey implica que nosotros mismos salgamos de nuestro trono. El mayor miedo de Herodes era perder el trono. Y esa escena evoca Génesis. ¿Cuál fue la tentación para Eva? Ser como ¿quién? Como Dios. ¿Con qué luchamos nosotros? Con no darle el trono a Dios. Queremos tener nosotros el dominio, la autoridad, el poder de nuestras vidas. Y ese reinado que es universal le incluye. Ese reinado es indestructible. Nada de lo que usted haga va a poder quitarlo. Pero irónicamente, nosotros también hacemos parte de la oposición. Porque nosotros muchas veces no queremos que Dios sea el rey. Porque hay áreas en nuestras vidas que nos aferramos y las peleamos. Porque no queremos que Él tenga el dominio, que Él venga a arrasar, a quitar, a hacer, y nos oponemos. Porque a veces nos oponemos pacíficamente, por así decirlo, pasivamente. Sí, Dios, tú eres el rey, te amo. Y hay áreas que ni siquiera queremos trabajar y parecemos los escribas y los fariseos. Creemos en Dios, creemos en su palabra, pero estamos muy pasivos y no estamos dándole realmente el control a Dios en nuestras vidas. Y ese rey accesible quiere hoy que usted le diga, como esos sabios, que se postre, que se arrodille a sus pies y diga, Señor, yo realmente quiero que seas mi rey. Puede que usted diga, no, Dios es mi rey, yo ya le he reconocido en mi vida como mi Señor y Salvador, sí, pero hay áreas en su vida en las que Él no está reinando. Y hoy es una oportunidad para decir, Señor, esta área quiero entregarla. Quiero entregar las finanzas, porque siento que ahí es donde la que manda y la que cree que se hace lo correcto soy yo. Y no he visto en tu palabra tu guía. Quiero entregar mis emociones, mis relaciones con mi esposo, con mi novio, con el sueño de tener a alguien. Quiero entregarlo en ti. Con mis hijos. Quiero entregar mi área profesional, mis sueños. He puesto como en el trono mis propios proyectos y no a ti. Mi sexualidad. ¿Qué área de la vida hoy debemos rendir frente a Dios y decir, Señor, toma tú el control? Quiero que a modo de aplicación usted mire estas preguntas y pueda irlas respondiendo. La primera es, ¿usted reconoce
que su reinado es universal y lo incluye a usted? ¿Hay algo de lo que usted ha hecho que quiere destruir o cambiar ese propósito final de la salvación? Y para explicarlo un poco, de pronto usted piensa que Dios no hace parte de su vida, que no puede tomar, que usted puede tomar sus decisiones, que puede oponerse a sus planes. Considere ese panorama. El reinado de Jesús está sobre usted, le guste o no. Y de pronto suena un poco fuerte, pero es una realidad. Le guste o no, lo reconozca o no, el reinado de Dios está sobre usted. Pero nada de lo que usted haga puede cambiar el plan perfecto de Dios para su vida. Si hay cosas que usted está haciendo, tratando de moldear su vida, dejando a Dios de lado, téngalas allí en mente. La segunda pregunta frente a la oposición. ¿Somos parte de la oposición? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Seremos parte de la oposición negándonos a que Jesús nos quite el lugar de ser nuestros propios reyes? ¿Usted se está oponiendo a que Dios sea el rey de su vida? ¿O está siendo tan indiferente y apático a ese reto? ¿Tan pasivo? Todos luchamos, todos, incluida yo, todos luchamos con usurpar el lugar que le corresponde a Dios. En áreas de nuestra vida estamos negando el derecho de que Él gobierne, direccione, o estamos actuando con máscaras aparentando que todo está bien y siendo tan indiferentes al reinado de Jesús en nosotros. Si esa es una lucha de todos, la tarea es ahorita identificar en qué área puntualmente yo estoy usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Por último, aceptamos que es un rey accesible para acercarnos y conversar con Él y para terminar rendidos a sus pies en adoración. ¿Usted realmente tiene la convicción de que se puede acercar a Jesús día a día, así usted esté mal, y rendirse a sus pies? ¿O por el contrario usted ha puesto excusas, pretextos para decir, no, es que yo no puedo hacerlo ahorita, soy muy pecadora? No, es que yo no lo merezco. No, es que yo me alejé. Excusas que han salido de su cabeza. Porque acá está Jesús diciendo, yo estoy para recibirte a ti. Y quiero que tome un momento para pensar en estas preguntas mientras escucha esta canción. Escuche esta canción, identifíquese con ella. Ahí va a aparecer la letra. Dios, este rey prometido que está esperando que usted venga a adorarle, no está esperando personas perfectas, sino está esperando personas que digan, estoy necesitada de ti. Toma este tiempo en intimidad con Dios.